Buenos días, hermanos. Bienvenido a su devocional diario, esperando en el Señor que todos ustedes estén muy bien. Yo ruego al Señor, al Todopoderoso, que esta palabra, este devocional, esta reflexión chiquita, les bendiga grandemente y tengan un buen comienzo de día y un anochecer y así todo el tiempo, hermano. Gloria al Señor. Recuerde que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gloria al Señor. Proverbios 4:18. Así que les bendigo en el nombre del Señor por siempre. Yo puedo decir que le conozco a Jesús y negarlo, inclusive hasta sin palabra, hermano. Por el actuar, el vivir, es testimonio de vida. Es importante, muy importante. Fíjese bien lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 22. Primero, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Segundo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tercero, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y cuarto, en Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso es negar a Jesucristo. Gloria al Señor. Fíjense bien, en Mateo capítulo 10, versículo 32 dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Lucas 12:8 os digo que todo aquel que me confesare, no me negara, delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, el verbo, la acción, la palabra, le confesará delante de los ángeles de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oiga qué interesante el texto glorioso que dice ahí. Fíjese bien, ahora, esta palabra no está en el cielo para decir quién subirá allá y nos la traerá o al otro lado del océano, sino que simplemente está en su corazón y en su boca. Muy cerca de usted está la palabra. Si usted confiesa con su boca, reconoce que el Cristo es la acción, el verbo de Dios, es salvo. Eso es lo que está diciendo en Lucas capítulo 2, versículo 35 o 34. Fíjese bien, 34 y 35 dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Fíjese bien, versículo 35. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Gloria a Jesús. Ese es el efecto y el poder de la palabra. Es interesante, hermano. En Filipenses capítulo 2, versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de quién? Del Padre. Fíjense qué interesante, hermano. Gloria al Señor. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Eso es lo que está diciendo. Es interesante, glorioso, maravilloso. Decir que Jesús vino en carne, el Señor padeció en carne, en esa naturaleza humana que el Señor también tenía. Tenía una divina, una humana, y en su naturaleza humana el Señor experimentó todo lo que nosotros experimentamos en esta vida y todas esas cosas, hermano. Y Él fue sin pecado, gloria al Señor, pero fue tentado en todas las cosas. Él sabe y conoce nuestras situaciones. Por eso podemos confiar en Él, en la persona de Jesucristo. Él nos entiende. Cuando usted le dice, Señor mío, le abre su corazón y le pide a entrar en su vida y le pide que le socorra, que le extienda su mano poderosa, el Señor no lo va a dejar ahí caído. Simplemente lo va a levantar y fortalecer y lo va a encaminar. Hay 7 declaraciones notables de la fe en Cristo. Primero, en Mateo capítulo 16, versículo 16, cuando Jesús pregunta y dice, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahí están todos hablando, Elías o cualquier profeta o Jeremías. Y Pedro recibe una revelación del Padre, le dice,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense bien, qué interesante cuando usted dice, yo soy un hijo de Dios. ¿Se fijan? Yo soy un portador de buenas nuevas. Yo soy un vocero del reino. Yo soy un ministro competente, gloria al Señor, de un nuevo pacto. Y la gloria es para el Señor. No negamos, sino confesamos. Segundo, Natanael en Juan 1:49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjense qué interesante. Y tercero, la mujer samaritana. Cuando Jesús conversa con esta mujer en la ciudad de Sicar, en Samaria, Jesús le habla de su vida, gloria al Señor, porque recuerda una cosa, en Gálatas capítulo 2, a Cristo no le importa nuestra reputación pasada, porque en el Señor todas esas cosas son nuevas, según 2 Corintios 5:17, Isaías 43, versículo 18, Hebreos 10:17 y Miqueas 7:19. Al Señor no le importa lo que hayamos sido o hecho anteriormente. Con el Señor es un nuevo comienzo, es como volver a nacer, y es así, volver a nacer, volver a la vida con Cristo Jesús. Lo he dicho en otras devocionales, cuando el Padre echa sobre Jesús todos nuestros pecados. ¿Se recuerdan cuando Juan el Bautista le bautizó? Juan no quería porque obviamente era el Cristo. Entonces yo necesito que tú me bautices a mí, no que yo a ti. Entonces Jesús le dijo, mira, es necesario que sea así para que se cumpla la Escritura. ¿Qué es lo que hizo ahí Juan? Le pasó todo lo que él llevaba sobre sí, el pecado de toda la gente, lo echó sobre Jesús. Enseguida Jesús empezó a caminar con todos nuestros pecados, lo lleva a la cruz, muere Jesús, entierra nuestros pecados, Jesús resucita y nuestros pecados quedan sepultados para siempre. Por eso es que Él no se acuerda más de nuestro pecado y tampoco le importa la reputación pasada. Recuerden, hemos vuelto a la vida. Bendición. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga siempre. Qué gloria y qué bendición más grande, hermano. Por eso cuando habla con la mujer le dice esto. Y esta mujer sorprendida, mira, hay un hombre. Dice, que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? ¿Se fijan? Y gloria al Señor, ¿cómo ganó esa gente? Una mujer, hermano. Porque a veces nosotros tenemos tan alto concepto de nosotros mismos que podemos menospreciar inclusive a otra persona. Y no podemos menospreciar a nadie. Recuerden lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Isaías, capítulo 29, versículo 14. Tengamos cuidado. En Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26 también dice lo mismo. En Isaías capítulo 28, versículo 9. Tengamos cuidado, hermano, porque todos somos pecadores y egoístas delante del Señor. Aquí el único justo, santo, perfecto y glorioso es Jesucristo, digno de toda gloria. Pero nosotros somos todos hermanos iguales. Así que si hay alguien que tenga más alto concepto de sí, piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que el Señor Dios de paz les bendiga. Romanos capítulo 12, versículo 3. Fíjense bien, la cuarta confesión. En Juan capítulo 6, versículo 69, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense qué interesante, hermano. Y quinto, dice así, en Juan 11, 27, le dijo, sí Señor, aquí está hablando Marta, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Oh, qué interesante, qué glorioso, Señor mío. Sexto, Tomás en Juan capítulo 20, versículo 28. Recuerden, siempre decimos y reprochamos la duda y la falta de fe de Tomás, pero fíjense bien, ese hombre reconoció a Jesucristo, le dijo, Señor mío y Dios mío, no era un cobarde. De hecho, fue el único de los apóstoles que dijo, vamos y muramos con él. Eso le estaba diciendo. Dios no le reprochó, así como descalificándole de ninguna manera, porque él, como los demás apóstoles, eran como niños. Los niños necesitan gustar, tocar, para poder creer. Él era un niño. Gloria al Señor. Y la séptima confesión es la suya y la mía, que podemos decir, yo conozco a Jesucristo y el Señor me conoce a mí. Es una cosa que es muy íntima y es de cada quien. Recuerda cuando Jesús dice, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad.
usted puede confesar a Jesucristo y sus hechos le van a respaldar lo que usted dice. Fíjese bien. Ahora yo quisiera hablar de la negación de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos negar a Cristo? Por cobardía, por falta de fe, por amar más el pecado y no amar la verdad. Hay muchas razones. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 33. Dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Mateo capítulo 26 y 34 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, le está hablando a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces que me conoces. Fíjense bien, en Mateo 26, 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. En el versículo 70, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Fíjense qué interesante también aquello. Y cómo este hombre, después que le negó, hermano, y se cumplió lo que Jesús le profetizó, este hombre lloró, salió afuera y lloró amargamente, porque eso es lo que nos pasa a nosotros cuando negamos a Jesucristo. Lloramos, lamentamos y empezamos a recordar todos los momentos y los tiempos y las veces que Dios nos bendijo, nos honró, nos proveyó y suplió cada una de nuestras necesidades, cómo se glorificó en esa tribulación y angustia, cómo estuvo con nosotros en esos valles de sombra de muerte y todas esas cosas, y lloramos amargamente por el simple hecho de haberle negado a Jesucristo. Y como dije, no es necesario con palabras, sino con hechos, porque es como cerrar la puerta delante de la gente. No entramos nosotros ni dejamos entrar a los que están entrando. Es una responsabilidad fuerte lo que pesa sobre cada hijo de Dios, porque hay una consecuencia. Hay de aquel que quisiera tropezar a uno de estos pequeñitos que crean en mí. ¿Se recuerda Mateo capítulo 18, versículo 6? O sea, es difícil, complicado, peligroso negar a Jesucristo. Fíjese lo que dice en Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pensar que decía, yo te conozco y tú me niegas, yo no te conozco a ti. Da vergüenza, ¿verdad? El rostro se vuelve muy rojizo cuando la verdad no nos reconoce la gente cuando usted se acerca tan amablemente a saludar a alguien pensando que esa persona se recuerda a usted y dice, no me recuerde de usted, da un poco de vergüenza y todo aquello. Y él dice el Salmo 34, versículo 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Gloria al Señor, no neguemos a Jesús para que no seamos avergonzados. En Hechos capítulo 3, versículo 14, mas vosotros, aquí está hablando Pedro, lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice, si sufrimos también reinaremos con él, si le negaremos, él también nos negará. Tito 1:16, lo que leí al principio. En 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quisiera detenerme en 2 de Pedro 2:1. Negar a Jesucristo, apartarme, hacerme un lado, abortar de la fe, apostatar de la fe, no piensa alguno que le va bien o que le va a ir bien, de ninguna manera, hermano, porque separados de Jesús, nosotros nada podemos hacer. Es lo que dice el Salmo 73, versículo 23. Tenemos que tener cuidado al respecto. Es peligroso negar a Jesucristo después de todos los beneficios que hemos nosotros recibido al respecto. Yo quisiera hablar, y con esto termino, hermano, en Jeremías, capítulo 17,
Versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí, hablando Cristo, serán inscritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Recuerden San Juan capítulo 8, la mujer adúltera. Toda la gente, los religiosos, aquellos que tenían más alto concepto de sí que debían tener, acusaron a una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, y a Jesús lo encerraron, se puede decir así, afligiéndolo con preguntas y que emitiera un juicio, que la ley Moisés mandó apedrear a tales personas. Y Jesús estaba escribiendo en el suelo y dijo así: el que esté libre o limpio de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y empezaron a irse, hermano, uno a uno la gente. Y Jesús escribía en el suelo. La pregunta es: ¿qué es lo que escribía? No escribía los pecados y esas cosas, simplemente eran los nombres de aquellos que habían dejado al Señor, los hijos de Israel. Fíjense bien, y serán inscritos en el polvo de la tierra. Gloria al Señor. Asegúrese usted y asegúreme yo de que mi nombre permanezca inscrito en el libro de la vida. Gloria del Cordero. Bendito sea el nombre de Jesucristo, el Santo de Israel. Él escribía eso, hermano, los nombres. Cuando se inscriben en la arena o en el polvo, el viento, cualquier brisa, y borra, y como si nunca se hubiese escrito algo en la tierra o en la arena. Esos son los nombres de aquellos que tienen más alto concepto de sí que el que debe tener, o esas personas que tienen y sufren un delirio religioso. Que el Señor Dios de paz les bendiga, sean ustedes muy bendecidos por siempre. Hasta pronto. Amén.